Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Josefina Fernández y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. La lesión renal aguda, anteriormente conocida como insuficiencia renal aguda, es un síndrome caracterizado por un descenso rápido y sostenido de la tasa de filtración glomerular en días u horas, lo que provoca entonces la incapacidad del riñón para excretar los productos nitrogenados y mantener la homeostasis de los líquidos y electrolíticos. Esta va a provocar azotemia, es decir, la acumulación de productos nitrogenados, desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base, principalmente. A diferencia de la lesión renal crónica, la insuficiencia renal aguda es reversible si se corrigen o eliminan los factores precipitantes antes de que se genere un daño renal permanente. En la actualidad, para el diagnóstico se utilizan los criterios CADIGO, y se establece el mismo cuando se cumple al menos uno de los siguientes criterios: un aumento de la creatinina sérica mayor a 0,3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas, un aumento de la creatinina sérica mayor a 1,5 veces el valor basal en los últimos 7 días, o una diuresis inferior a 0,5 mililitros por kilogramo por hora durante al menos 6 horas. Estos criterios son el estándar internacional para el diagnóstico y la clasificación de la lesión renal aguda, ya que, como ven acá, la misma se clasifica en tres tipos según el aumento de la creatinina o la disminución de la diuresis, lo cual sirve mucho para establecer el tratamiento y el pronóstico de cada uno de los pacientes. La lesión renal aguda se divide en tres tipos, los cuales son la lesión renal aguda de tipo prerrenal, la intrínseca o renal y la lesión renal aguda de tipo postrenal. La lesión renal aguda de tipo prerrenal es la forma más frecuente y se produce cuando el riñón recibe un flujo sanguíneo insuficiente, aunque acá el tejido renal todavía no está lesionado. Se produce por hipovolemia, ya sea por hemorragias, vómitos o diarrea, disminución del gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca, por vasodilatación sistémica, como ocurre en la sepsis, o por disminución de la volemia en la cirrosis. En la lesión renal aguda de tipo intrínseca o renal, vamos a ver que acá hay una lesión del propio parénquima renal. Esta es menos frecuente en comparación a la prerrenal y la principal causa por la cual ocurre es debido a la necrosis tubular aguda, ya sea causada esta por isquemia prolongada, sustancias nefrotóxicas, rabdomiólisis o hemólisis masiva. Y por último, la lesión renal aguda de tipo postrenal ocurre por una obstrucción de la vía urinaria que impide la salida de orina, siendo las causas más frecuentes la hiperplasia prostática benigna, los cálculos bilaterales, los tumores urinarios o los coágulos sanguíneos. Bien, vamos a empezar a hablar de la fisiopatología de cada uno de los tipos de lesión renal aguda, empezando entonces por la fisiopatología de la lesión renal aguda de tipo prerrenal. Dijimos recién que los desencadenantes de la insuficiencia renal prerrenal pueden ser por una disminución en el volumen arterial efectivo o de la presión arterial media, debido a hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación debido a la sepsis o a la anafilaxia y a la cirrosis. Todo esto que produce una disminución del flujo sanguíneo renal. Recordemos que normalmente al riñón le llega alrededor del 25% del gasto cardíaco, pero si disminuye la cantidad de sangre que le llega, va a disminuir la tasa de filtración glomerular, ya que disminuye la presión hidrostática dentro del capilar glomerular. Ante esta disminución, el organismo empieza a activar mecanismos compensadores para intentar mantener la tasa de filtración glomerular en sus valores fisiológicos. En primer lugar, se produce una vasodilatación de la arteriola aferente mediada por prostaglandinas y por óxido nítrico, que favorece la llegada de sangre al glomérulo. Y al mismo tiempo, la hipotensión y la disminución de la volemia llevan a una activación del sistema nervioso simpático y también una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2, presente en este sistema, genera una vasoconstricción selectiva de la arteriola eferente, aumentando así la presión hidrostática dentro del glomérulo, permitiendo mantener la filtración glomerular de forma transitoria, a pesar de la disminución del flujo sanguíneo renal. Pero si la causa que originó la hipoperfusión persiste o empeora, o si se administran fármacos que interfieren con estos mecanismos de autorregulación, la compensación fracasa.
generando la disminución de la presión hidrostática glomerular, lo que genera la disminución de la filtración glomerular. En respuesta a esto, la aldosterona y la hormona antidiurética aumentan la absorción de sodio y agua para intentar mantener la volemia. Como es una situación inicial, si esto se puede revertir, no genera un daño en el parénquima renal, pero debido a la disminución de la tasa de filtración glomerular vamos a tener el signo clínico en esta etapa, que es la oliguria. La orina resultante es muy concentrada, con bajo sodio urinario, menor a 20 miliequivalentes por litro, y una fracción de excreción de sodio menor al 1%. Pero en esto hay que recordar que la lesión renal aguda de tipo prerrenal es totalmente reversible si se establece la perfusión renal a tiempo. Pero si la isquemia es severa y prolongada, esta puede evolucionar hacia una necrosis tubular aguda o lesión renal aguda de tipo intrínseca. Siguiendo entonces con la fisiopatología de una de las posibles evoluciones de la lesión renal aguda de tipo prerrenal, vamos a explicar lo que pasa en la lesión renal aguda intrínseca. ¿Cómo comienza esto? Esto comienza cuando las células que se encuentran en el túbulo proximal y en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle sufren un déficit energético, ya que recordemos que estas células tienen un elevado consumo de oxígeno debido a la gran cantidad de bombas que se encontraban en estos segmentos de la nefrona. El déficit de oxígeno debido a la isquemia genera una disminución del ATP, y sin ATP estas bombas no pueden funcionar, por lo cual empiezan a fallar, generando una acumulación intracelular de sodio con el posterior arrastre de agua, formando así un edema celular con pérdida de la polaridad tubular. Ante todas estas situaciones, ante todos estos fenómenos, las células sufren la muerte celular, ya sea por necrosis o por apoptosis, y estas células se desprenden de la membrana basal. Estas células que se desprenden o que se descaman se unen a proteínas luminales que se encuentran dentro de los túbulos de la nefrona formando cilindros, y estos cilindros obstruyen a los túbulos, aumentando así la presión intratubular y disminuyendo aún más el gradiente de filtración glomerular, disminuyendo aún más la tasa de filtración glomerular. Y recordemos que todas estas células se desprenden de la membrana basal, por lo cual generan un daño en el epitelio tubular. Este daño en el epitelio tubular genera una rotura en la barrera entre el epitelio y el intersticio, y parte del filtrado glomerular, en lugar de avanzar hacia la pelvis renal, filtra hacia el intersticio, en un fenómeno que se conoce como retrofiltración. Y además, la lesión renal aguda genera una intensa vasoconstricción intrarrenal, con la liberación de sustancias como la endotelina, además de la disminución de sustancias vasodilatadoras, lo que reduce aún más el flujo sanguíneo renal y agrava la isquemia, estableciéndose así un círculo vicioso en el que encontramos una menor perfusión, una mayor lesión tubular y una mayor disminución de la tasa de filtración glomerular. Y a su vez, la lesión isquémica desencadena una respuesta inflamatoria, con la liberación de citoquinas y radicales libres a partir de las células dañadas, las que atraen neutrófilos y macrófagos, amplificando el daño del epitelio tubular y de la microcirculación renal. Por último, vamos a ver la fisiopatología de la lesión renal aguda de tipo postrenal. Recordemos que esta estaba causada por una obstrucción en la salida de orina. Por ejemplo, acá tenemos un lito que está obstruyendo el ureter. Como este lito obstruye el uréter, genera una acumulación de la orina dentro de los túbulos renales. Esta acumulación de orina aumenta la presión que se encuentra dentro de los distintos segmentos de la nefrona, generando mediante este mecanismo el daño celular y tisular. Bien, ¿cuáles son las consecuencias fisiopatológicas de la lesión renal aguda? Estas se deben básicamente a que el riñón no tiene la capacidad de filtrar y de eliminar las sustancias. La principal, por así decirlo, es la retención de productos nitrogenados o azotemia, ya que al disminuir la tasa de filtración glomerular se acumulan urea y creatinina en sangre,
produciendo manifestaciones gastrointestinales como náuseas o vómitos, alteraciones neurológicas como confusión, somnolencia, falta de concentración, cardiovasculares como arritmias en casos graves y hematológicas como disfunción plaquetaria o tendencia al sangrado. A su vez, hay alteraciones hidroelectrolíticas. Vemos que el riñón retiene sodio y agua, se disminuye la excreción de potasio y de fosfato, produciendo hipercalemia e hiperfosfatemia respectivamente. Hay una sobrecarga de volumen, ya que la retención de agua y sodio provoca edemas y en casos muy graves congestión pulmonar, y se puede llegar a producir una acidosis metabólica, ya que el riñón no elimina adecuadamente los protones ni regenera suficiente bicarbonato. Entonces va a descender el pH sanguíneo. Bueno, eso fue todo. Espero que hayan entendido. Muchas gracias por su atención.